Ya, ahí está. Entonces, teníamos que Stata es una técnica cuasi experimental, ¿cierto? Cuyo objetivo es la determinación de un grupo control, como todas las técnicas cuasi experimentales. Bueno, el RCT también, ¿no? El RCT también es un método para buscar un grupo control válido que permita ser adecuadamente utilizado en el contexto de una evaluación de impacto. ¿Bien? Y la idea principal de esto es la creación de un grupo control mediante similitudes. O sea, si no le agregásemos matemática a esto, si no le agregásemos todos los elementos que vimos de Logi y de Propensity Score Matching y todo eso, la técnica de matching lo único que dice es, bueno, estos son los atributos de los sujetos que recibieron tratamiento, entonces busquemos un grupo de sujetos con atributos similares. Eso es lo que hace matching en la práctica, ¿cierto? El hecho es que parecidos, el hecho de que sean parecidos, se juzga en virtud de una base de datos de la que se cuente con información, o sea, variables, de línea base, tanto de sujetos tratados, como de un grupo de no tratados. Entonces yo tengo una base en la que yo mismo construí, eventualmente para efectos de la evaluación, y tengo 10 atributos dentro de esa base de datos. O sea, tengo el outcome, por cierto, tengo una variable de identificación de cada sujeto, pero tengo 10 atributos: edad, sexo, situación ocupacional, puntaje del registro social de hogares, etc. Pero aparte de tener esas 10 variables para los sujetos tratados, necesito tener esas 10 variables también para un grupo de sujetos no tratados, o sea, una base de datos grandota, ¿bien? En la cual hay una variable que me permite identificar a quién es tratado y quién no es tratado, y ojalá tener muchos candidatos a no tratados para ver cuál de ellos se podría parecer eventualmente a los tratados sobre la base de estas 10 variables que contiene la base. ¿Bien? La idea esencial es que el paramiento se efectúe sobre aquellas variables que determinan con la mayor precisión posible, o lo que tenemos que suponer los investigadores, es que eso se determina sobre la base, esas variables son aquellas que maximizan las que determinan, perdón, la intención de participar. ¿Vale? Ustedes saben, y lo hemos repetido en la clase anterior, que lamentablemente los investigadores no sabemos por qué la gente decide participar o decide no participar en el programa, solo podemos intuirlo, y sobre la base de esa intuición de cuáles son las variables que determinan, ojalá esas variables que determinan las tuviéramos en un dataset y poder hacer el procedimiento de matching después con esas variables. ¿Bien? La decisión de participar, entonces, podría ser el producto no de una única variable, sino de que múltiples variables, por ejemplo, 80 variables. En el ejemplo yo que les acabo de mencionar, mencioné solamente 10 variables, pero como nosotros no sabemos qué variables son las que determinan la participación, ojalá tener una base de datos, no solo con muchos registros hacia abajo, muchos registros significa muchos candidatos a hacer controles, sino que también con muchas variables. ¿Bien? La pregunta es, bueno, si yo tengo 80 variables o tengo 1000 variables para efectos de hacer un procedimiento de matching, entonces, ¿cuáles serán, cómo busco la similaridad? Porque si yo me comparo con cualquiera de ustedes sobre la base de la variable sexo, por ejemplo, entonces, suponiendo que categorizamos la variable en dos categorías, hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, si yo me comparo, yo quisiera encontrar un clon en una base de datos en donde ustedes también estuvieran, todos ustedes que son hombres serían eventuales candidatos a clones míos, ¿cierto? Para el matching. Pero si agregamos otra variable más como edad, por ejemplo, claro, yo tengo 46 años y ninguno de ustedes, que yo sepa al menos, tiene 46 años, de manera tal que eventualmente me podría parecer a algunos de ustedes en el hecho de ser hombres, pero no necesariamente en la edad. Ahora, si la base de datos tuviera, en vez de los 25 alumnos de la sala, tuviera
100.000 personas, la base de datos del Registro Social de Hogares, por ejemplo. Entonces, sobre la base de eso, podríamos buscar también a un sujeto como Rodrigo Salas, que tiene 46 años. Pero si a eso le agregamos permanentemente más variables para definir la igualdad o la validez de seleccionar a una persona como clon, en algún momento seguramente vamos a quedar cortos. Vamos a quedar cortos porque, claro, existe una persona que puede ser mi clon, pero esa persona, ok, es varón, tiene 46 años, pero ya no tiene mi nivel socioeconómico, por ejemplo. O es mayor, tiene 46, perdón, tiene 46 años, es varón, pero no tiene hijos, y yo tengo hijos, entonces ya no podría ser mi clon perfecto. Bien, el punto es que es muy difícil, si yo tengo 1000 variables, que una persona sea exactamente igual a mí en esas 1000 variables. Entonces, más que clones perfectos, nosotros buscamos cercanía. Y la cercanía es para lo que nosotros traemos a colación las estadísticas y el uso de Logit, porque lo que nosotros hacemos es que para cada uno de esos 100.000 sujetos que tengo en la base de datos, calculo la probabilidad de que decidan participar en el programa. Entonces tengo un programa, ¿cierto? Tengo la base de datos con 10.000 variables o con 1.000 variables y tengo 100.000 personas hacia abajo y yo tengo un sujeto que se llama Rodrigo Salas en la base de datos para el cual hay 1.000 variables. Es muy difícil que alguna de esas 100.000 personas que hay en el dataset sea exactamente igual a Rodrigo Salas. Basta con que tenga un atributo distinto para que no sea exactamente igual. Entonces yo no busco el clon de Rodrigo Salas tratando de que alguien sea exactamente igual en las 1000 variables, sino que más bien construyo una variable única. Esto es la reducción de dimensionalidad que les he mencionado en otras ocasiones. Entonces ya no tengo 1000 variables que definen igualdad, sino que tengo una sola variable que se llama propensity score matching. ¿Bien? Y ese propensity score matching es una probabilidad de participar sobre la base de la decisión efectiva de participar, que es una variable de la base de datos, más las otras 9.999 o 999 variables que hay en el dataset. Entonces tengo un propensity score para mí, un propensity score para cualquiera de ustedes 25 del curso, y así sucesivamente para las otras 100.000 personas que hay en el dataset. ¿Bien? Entonces el parecido se juzga sobre la base de ese propensity score matching. La idea central es que mediante un procedimiento estadístico, aparte de una línea base de datos, que obtenga información para el dataset de variables consideradas como relevantes, en la decisión de inscribirse, calcular la probabilidad de haberse inscrito en el programa para inscritos y para no inscritos. La estimación del propensity score matching se efectúa por lo general utilizando modelos de regresión de variable dependiente dicotómica, Logit o Probit, almacenando en una nueva variable la probabilidad de inscripción estimada para cada sujeto. Luego se procede a efectuar el matching escogiendo para cada miembro del grupo de tratamiento uno o varios sujetos del grupo sin tratamiento con probabilidades de participar similares, o sea, con un propensity score matching similar, no necesariamente idéntico. ¿Bien? Si fuera idéntico, significaría que para cada una de las 100.000 variables efectivamente sería exactamente igual. Pero no tenemos a sujetos exactamente, seguramente no vamos a tener un sujeto exactamente igual a Rodrigo Salas si me toca compararlo sobre la base de 1000 variables, entonces uso el propensity score matching para jugar esa similitud. Si bien es cierto, entonces se busca entre aquellos que no reciben tratamiento a aquellos más cercanos a los tratados. ¿Qué sucede si para alguno de los inscritos sus candidatos a controles tienen un propensity score muy distinto? ¿Bien? Eso alguno de ustedes me lo planteó, ¿cierto? Muy probablemente cualquiera de ustedes, si estuvieran en ese dataset de 6.000 personas, tendrían un propensity score matching distinto al mío, por distintas razones. Yo tengo 2 hijos, tengo 46 años, ¿cierto? Tengo postítulos, etc. Eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente estoy diciendo que seríamos distintos. Y el propensity score matching de participar mío seguramente sería muy distinto al propensity score matching de participar de cualquiera de ustedes, ¿vale? Entonces, si yo puedo tener una herramienta que en definitiva es el propensity score matching, que me permite definir a mí cuál de ustedes 25 sería el más parecido a mí, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, bueno, el más parecido al profe Salas es aquel alumno del curso que tiene el propensity score matching más parecido al del profesor Salas. Entonces ahí ya tenemos un punto, ya resolvimos cómo juzgar la
la similitud. ¿Bien? Ahora, que yo tenga alguno de ustedes 25 que sea más similar a mí, no significa automáticamente que efectivamente sea similar. Lo único que significa es que puedo medir la distancia, ¿cierto? Puedo saber qué tanto se parece a mí sobre la base de ese propensity score matching. Acuérdense que el propensity score matching es el resultado del logit, ¿eh? Entonces un número que se mueve entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, ¿bien? Entendiendo 100 como la probabilidad de participar. Entonces, el punto es que si yo, si yo, si yo tengo un propensity score matching, por ejemplo, de 0,70 probabilidad, o 70% de probabilidad de participar, yo tomo la base de datos y calculo el propensity score matching de cualquiera de ustedes y seguramente haría muy distinto a eso porque tenemos atributos que efectivamente son muy distintos. Entonces, insisto en el punto, que uno pueda calcular propensity score matching para todos los sujetos de la base de datos, no significa automáticamente que pude haber encontrado buenos clones para todos. ¿Bien? Entonces, si para un inscrito sus candidatos a controles son muy lejanos, el procedimiento del propensity score matching comienza a perder soporte común. Y eso lo veíamos en un grafiquito, ¿cierto? Que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, hay dos histogramas acá. En el eje vertical está la densidad. En el eje horizontal está el propensity score matching, que como les contaba va de 0 a 100. Y aquí está, fijémonos en el histograma de los no inscritos, ¿bien? En el histograma de los no inscritos, yo diría, si yo trazo una línea vertical acá, lo vamos a volver a analizar porque creo que la clase anterior quedó lo suficientemente claro. Si trazo una línea vertical, ¿qué puntaje más o menos, chicos, tendría en promedio, cuál sería el propensity score matching en promedio de los no inscritos? Díganmelo ustedes, al ojo por ciento. 0,3. Sería algo como 0,3, ¿cierto? Esto está como por 0,3. ¿Bien? Por 0,3. Y el propensity score matching de los inscritos, ¿cuál sería? A un 0,7 por ahí. Algo como 0,7, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si los dos grupos fueran exactamente iguales? El cual sería un muy buen escenario para evaluar. Si los dos grupos fueran exactamente iguales, estos dos histogramas se superpondrían. ¿Bien? Pero en el ejemplo del gráfico no se superponen. Coinciden en ciertas áreas, pero no son perfectamente coincidentes, ¿cierto? Coinciden en este segmento, que está marcado por esas líneas que el gráfico originalmente tenía como punteadas, ¿bien? Esta área, que en el gráfico se llama rango común, también en el Heller Martínez y en otros libros lo pueden encontrar como soporte común, ¿bien? Intuitivamente, el hecho de que esta área de soporte común sea grande es una buena noticia para el matching. Eso significa que es muy probable que para cada sujeto del grupo de inscritos encontremos un clon con un propensity score matching lo suficientemente bueno. ¿Bien? Entonces, así visualmente eso se vería como los dos histogramas superpuestos. ¿Bien? Entonces, si los dos histogramas estuvieran superpuestos, pero lo voy a tratar de dibujar lo más digno que me queda aquí al lado. Dibujémoslo en azul el otro. Tengo el otro histograma, el rojo es el de tratados, el azul es el de controles, o candidatos a controles, ¿cierto? Si yo tuviera un tratado, vamos a hacerlo con otro color para que no se confunda. Si yo tuviera un tratado, insisto, tratado es igual a rojo, control es igual a, o candidato a control, mejor lo vamos a ver, CC, candidato a control es azul. Azul. Entonces, si yo tengo un tratado con un puntaje de, pongámosle acá, 0,8, cuando los histogramas están superpuestos, seguramente voy a encontrar, porque lo hay, eso dice el histograma, voy a encontrar a alguien del grupo de los candidatos a control con un puntaje 0,8 también. Entonces eso es muy buena noticia. ¿Ven? Y también para alguien con 0,1, y también para alguien con 0,4, y así sucesivamente. O sea, voy a tener sujetos, candidatos a control del grupo control, con puntajes similares al del grupo de tratamiento. Ahora, si ese histograma no se comporta así, si ese histograma se comporta
se comporta, esos dos histogramas, perdón, se comportan de otra forma, por ejemplo, se comportan así, vamos a dibujarlo. Perdón. Tengo el eje horizontal y tengo esto. Queda claro ahí que el área de soporte común es muy pequeñita. Sería algo así como esto. Entonces supongamos que estos son tratados y estos son controles o candidatos a control. ¿Bien? Entonces, yo no tendría, para el grupo de tratados, no tendría, por ejemplo, candidato a control con puntaje 0,9. ¿Por qué? Porque los candidatos a control con puntaje más alto tienen algo así como 0,4. Ahí donde no hay soporte común, que el soporte común se reduce solo a esa área. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, en que tengo tan poco puntaje de soporte común, tan poca área en el cual los dos gráficos tienen la misma ¿cómo decirlo? Superposición, ¿cierto? Mis estimaciones las realizaría solo con estos sujetos. Con sujetos que tienen puntaje entre 0,1 y 0,4. Entonces, colegas, este procedimiento de evaluación con estas muestras sería representativo de una persona con un puntaje, por ejemplo, como 0,9. La respuesta a eso es bien sencilla. No, por ningún lado. No sería representativo de una persona con 0,9 porque no tengo nadie del grupo control con propensity score matching 0,9. Entonces, esta sería, no sería un resultado inválido, pero sería un resultado marcado por su localidad, o sea, por ser muy late. ¿Bien? Se reduciría su validez externa solamente a sujetos con puntajes entre 0,4 y 0,1. ¿Bien? Entonces, esa es una mala noticia. Insisto, y esto a propósito también de los trabajos, esto no invalida los papers. Esto lo único que dice es que se reduce su escenario se reduce la capacidad de extrapolar estos resultados a una población completa de sujetos tratados. ¿Bien? Si dentro de los tratados hay tipos con puntaje 0,9, lamentablemente no puedo decir nada de él, porque no tengo candidatos a control dentro de... O sea, no tengo candidatos a control con propensity score matching tan alto como 0,9. ¿Está claro eso? Porque siento que la clase anterior quedó un poquito en el aire. Chicas, chicos, chiques. Ya, por lo menos veo deditos. Ya, en la medida en que exista un mayor número de inscritos para los cuales no existan no inscritos, con probabilidades estimadas de inscripción similares, menor soporte común, las estimaciones de efectos serán cada vez más late. Eso es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Esta es la secuencia de pasos que sugiere Hallan y Ravalion para efectos de la estimación de impacto de un programa por la vía de propensity score matching. Dice, son como recomendaciones más que una secuencia. Primero se requiere contar con al menos una encuesta representativa y altamente comparable en las que se puedan identificar las unidades que se inscribieron en el programa y los que no lo hicieron. O sea, lo mismo que habíamos dicho delante, un dataset, una base de datos ojalá gigante, no solamente gigante por la cantidad de columnas, que son las variables, ¿cierto?, que me van a permitir hacer la comparación, sino que además, ojalá millones de filas, porque cada fila en esa base de datos será una persona del grupo control, que es candidato, o sea, pero no es grupo control todavía, sino que es una persona no tratada que es candidato a ser control. ¿Ven? El hecho de que lo transformemos en control, no es control por no haber sido tratado automáticamente. Y eso es algo que podría memorizar bien. Entonces tenemos la base de datos, por ejemplo, un programa para el que tenemos 1000 personas tratadas y tenemos 99.000, personas candidatos a hacer controles. Bueno, esos 99.000 en realidad no son controles. Los que serán controles son solo aquellos
aquel subconjunto de los 99.000 con propensity score matching similar a los 1.000 tratados. ¿Bien? Habíamos dicho en la clase anterior que no es obligatorio que yo utilice un solo sujeto como control. En la práctica podría utilizar 10 sujetos. Y de hecho, alguien por ahí me preguntó si es que podíamos usar al mismo sujeto como control de varios tratamientos. Y la respuesta a eso sí. Eso sería equivalente a un muestreo con reposición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos por algún momento que hay un alumno del curso que se llama Iván. Ese alumno que se llama Iván tiene 46 años, tiene 2 hijos, se parece bastante a mí, y por lo tanto tiene un propensity score matching similar a mí. Bueno, yo podría utilizar a Iván como control mío, pero también podría usarlo como control de otra persona con mis atributos. Bien. Uno sobreexplota a ese clon, ¿cierto? Ahora, igual de todas maneras, la idea es que haya varios sujetos que se parezcan a mí, no solamente uno, porque si solamente hubiese un sujeto con propensity score matching similar al mío, y hubiéramos muchos tratados con perfiles como el mío, entonces el histograma tendría poco soporte común para sujetos como yo. ¿Bien? Eso se vería gráficamente. ¿Bien? Entonces no basta solo con el hecho de poder decir que yo puedo repetir a un candidato a control como control de varios tratados, sino que en realidad lo que yo busco es que los dos histogramas se parezcan. ¿Bien? Segundo, que utilizando la base de datos recién mencionada en el punto anterior, insisto, es una base de datos ojalá con muchas filas, ojalá con muchas columnas, se debe estimar la probabilidad de participación, el propensity score matching. Eso se puede hacer con un comando que tiene Stata, a lo mejor seguramente lo vimos con alguno de ustedes en su momento, que se llama logit, y corre exactamente igual que una regresión lineal, digamos. Entonces uno escribe logit y después escribe como primera variable la variable dependiente, que en este caso es la variable dicotómica de participa o no participa, y luego las 1000 variables de caracterización de los sujetos al lado derecho. Entonces uno tiene participa o no participa, esa es la variable dependiente, para decirlo así, y a mano derecha ustedes ponen las 10.000 o las 1000 variables que explican la participación. Y meten el comando stata y le dicen, stata, yo no solo quiero que tú me calcules el logit de cada una de esas 100.000 personas en el dataset, sino además que quiero que calcules o que estimes la probabilidad de participación para cada uno. Bien, entonces Stata corre eso y dice, el señor Sala, sobre la base de este procedimiento de estimación, tiene un 70% de probabilidad de participar. Y entonces me gustaría ver dentro de los 100.000 si es que hay alguno que tenga algo parecido a 70% de probabilidad de participar. Yo creo que lo encuentro y digo, ok, a partir de este momento, ese sujeto con puntaje similar a Salas es el control de Salas. O eventualmente, si hay 10 personas, candidatos a control por cada tratado, con puntajes similares, entonces yo podría decir, bueno, en realidad yo voy a usar 10 controles por cada tratado. El concepto similar es bien refaloso, ¿eh? No le podría dar una receta que les permitiera a todo evento identificar, bueno, si Salas tiene un 70% de probabilidad de participar, alguien con un 60% de probabilidad de participar, ¿es parecido a Salas? Claro, uno puede hacer el juicio cada uno a uno, digamos, pero en realidad con lo que se hace este juicio de similaridad es en promedio, ¿bien? Y cuando lo hacemos en promedio, o sea, sería algo así como, pude encontrar un buen candidato a control de Salas, pero también pude encontrar un buen candidato a control de Guillermo, también puede hacer con Lucas, con Jocabet me fue bien, ahora con Benjamín no me fue tan bien, porque por el perfil de variables de Benjamín, entonces no me pude encontrar a alguien que estuviera a menos de 10 puntos porcentuales en el propensity score matching de Benjamín. Pero el juicio uno no lo hace uno a uno, eso es lo que les estoy diciendo recién, sino que uno lo hace en función de todos los sujetos de la base. Entonces me fue bien con Jocabet, me fue con Guillermo, me fue bien con Lucas, no me fue bien con Benjamín, pero con Salas me fue bien, con Felipe me fue bien, con Catalina me fue bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si solo me fue mal con Benjamín, porque el candidato con propensity score matching cercano a Benjamín
es el más cercano, es alguien que, supongamos que Benjamín tiene 30 puntos, bueno, el más cercano fue alguien con 50 puntos. Está a 20 puntos de distancia de Benjamín. Entonces, bueno, lamentablemente para Benjamín me quedé sin match. ¿Ven? De hecho, podría decir, como no tengo candidato para control de Benjamín, entonces yo podría decir, ¿sabe qué? A Benjamín lo vamos a sacar. Este procedimiento de estimación es válido cuando encontré clones para los sujetos, pero como en el caso de Benjamín no encontré un clon, entonces yo podría decir en ese caso en particular no excluyo a Benjamín del chat. Benjamín, tú te pareces mucho más a todos que yo al resto, así que no te preocupes, aquí el viejo soy yo. Bien, la tercera parte de esto sería limitar la muestra que se utiliza para la estimación de efectos a unidades inscritos y no inscritos para los que aparece un rango común en la distribución del puntaje de propensión, lo que acabo de decir, ¿cierto? Y que don Benjamín se nos puso triste, pero esto es nada más que un juego de simulación. Y cuarto, que para cada unidad inscrita entonces identifico el grupo o subgrupo de unidades con puntaje de propensión similar. Y ahí tengo un grupo control y tengo un grupo de tratamiento. Y a partir del momento en que tengo grupo control y tengo el grupo de tratamiento, lo demás es poesía. De aquí en adelante, cuando yo encontré los controles, bueno, todo se reduce a lo que hemos hecho hasta que nos hemos cansado. Lo hicimos con Propensity Score Matching, lo hicimos con regresión discontinua, lo hicimos con diferencias en diferencias, y también lo hicimos para RCT, que es un test de hipótesis, un picante test de hipótesis. Es en el outcome, cualquiera sea el outcome de este programa, tengo un puntaje, ¿cierto?, para los sujetos tratados. Perdón, en el outcome tengo un valor para promedio para los tratados y tengo un valor promedio de ese outcome para los no tratados, y por lo tanto son esos dos promedios, el del controles y el de tratados, estadísticamente similares o son en definitiva estadísticamente distintos. Si son estadísticamente iguales, entonces el procedimiento de perdón, si son estadísticamente iguales, el programa vale hongo. Si son estadísticamente distintos, según la direccionalidad del indicador propuesto como outcome, el programa funciona. ¿Ve? ¿A qué me referiré con esto de la direccionalidad de la variable propuesta como outcome? ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? Lo hemos mencionado en algún momento. ¿Qué significa esto de que la variable de outcome tenga una direccionalidad y que cuando yo hago el test de hipótesis, para yo verificar si el programa funciona, tiene que ser consistente con esa direccionalidad del indicador de outcome? Esto es perfectamente válido a propósito de la tarea y de los papers que mandamos. Deberían poderme responder. Emir Baltasar, te llamas como mi hijo. Emir, ¿tú me podrías decir qué será esto de la direccionalidad de la variable de outcome? ¿Te acuerdas? La verdad, profe, no me acuerdo. Ya, pero ¿cómo son las variables numéricas, Emir? Son números, ¿cierto? Sí. Bien. Si tenemos un programa de empleo, bien, y en ese programa de empleo la principal variable de outcome es ingresos, por ejemplo, ¿qué será la direccionalidad de esa variable de ingresos? Es algo bien de sentido común. ¿Perdón? ¿Como el nivel de ingreso? Sí, perfecto, pero si intuitivamente, ¿el programa para qué está hecho? ¿Para aumentar o para bajar los ingresos de las personas? Para aumentarlo. Para aumentarlo, ¿cierto? Entonces, esto de la direccionalidad es, si tú lo vas a comparar con el grupo control, ¿cierto? Y dan significativamente distinto, bueno, uno tiene que tener la mínima precaución de ver que si dan significativamente distinto, uno diría como por acto reflejo, diría, el programa es fantástico, sí, pero de todas maneras tiene que ver, tiene que verificar que la direccionalidad sea consistente, perdón, que la diferencia sea consistente con la direccionalidad de la variable del programa. Porque podría ser, si es que el programa es muy malo, ¿cierto? Podría ser que ocurriese todo lo distinto. Pudiese ser que tratados y controles fueran estadísticamente distintos, pero porque los ingresos de los que pasaron por el programa son significativamente menores a aquellos que no pasaron por el programa. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Y en ese caso el programa no solamente sería malo, sería asquerosamente malo. Porque lo que debe ocurrir en general, si es que el programa
por último, no hace nada, digamos, ¿cierto? Es que el promedio de ingresos de tratados y controles fuera igual, ¿bien? Pues el programa, por algún mecanismo raro, ¿cierto? Termina empeorando las condiciones de empleabilidad o termina empeorando los ingresos. Eso es algo que hay que chequear de todas maneras, por muy obvio que parezca, ¿eh? Y uno lo ve en el outcome de Stata, ¿bien? Profe, pero ¿cómo se puede como chequear, por así decirlo, la direccionalidad? Bueno, en primer lugar es más o menos intuitivo, ¿cierto? Los programas sociales están hechos para que a la gente le vaya mejor, o para que solucione un problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el gobierno de Chile o alguna municipalidad se compromete a desarrollar un programa de salud mental para que cuando cuando las personas volvamos a la normalidad o la nueva normalidad o como se llame, no nos dé estrés o no nos dé depresión, ¿cierto? El outcome de ese programa sería algo así como porcentaje de personas con estrés clínicamente corroborado, ¿cierto, Emir? Sí. Uno pensaría que ese programa debería tener ese indicador de impacto, ¿cierto? Intuitivamente, ¿cómo tú crees que ese indicador sería mejor? ¿Cómo ese programa sería mejor? ¿Cuando ese porcentaje de personas con estrés es alto o cuando ese porcentaje de personas con estrés es bajo? Debería ser bajo, ¿no? Claro, uno esperaría que si el programa es efectivo, las personas con estrés sean menos, ¿te fijas? Entonces, en realidad la direccionalidad no es un concepto esotérico, es un concepto bien intuitivo, ¿cierto? Los programas sociales están hechos para que las personas mejoren su condición. Si hiciera un programa de vacunas, ¿cierto? Y el indicador fuera porcentaje de personas que se contagia del coronavirus, por ejemplo, eh, Valentina, ¿cómo crees tú que ese indicador andaría bien? ¿Cuándo es más alto o cuándo es más bajo? Porcentaje de personas que contrae coronavirus. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirme? Es que le escucho mal. Tengo un programa que busca, cuyo objetivo, a nivel de propósito, veo su matriz de marco lógico, es reducir la cantidad de contagios de coronavirus. ¿Bien? Para eso está el programa. Y hago una evaluación, o les encargan a ustedes una evaluación, ¿cierto? Y ustedes hacen un RCT, por ejemplo, o un matching, lo que sea, y llegan a la conclusión de que existe una diferencia significativa de la tasa de contagios entre tratados y no tratados, ¿cierto? Valentina, ¿eso significa automáticamente que el programa es fantástico? No, porque hay que verificar primero si esta diferencia va como acorde con lo que plantea el programa, o sea, si disminuye o no. Exactamente. Hay que Porque verificar sí la dirección. podría pasar al contrario, que aumentaran en vez de disminuir, entonces la diferencia ahí no sería como, Sería si estadísticamente bien es significativa. significativamente distinta, no quiere decir de que el programa sea realmente bueno. Entendió maravillosamente la idea. ¿Bien? Entonces, claro, uno como que por intuición casi que ni lo chequea, porque como va a ser tan desgraciado el programa que termina aumentando la tasa de contagios de coronavirus. Bueno, pero la consistencia, lo que mencionaba Emir, es que la direccionalidad debe ser consistente con el sentido común. Bien. Los programas están para hacer bien, no están para hacer daño. Entonces, si el outcome es mucho peor en los tratados que en los controles, entonces eh, no basta con que la diferencia haya sido estadísticamente significativa, sino que además esa diferencia debe ir en el sentido de la direccionalidad del outcome definida para el programa, ¿vale? Entonces aquí está el quinto paso. Mediante un test de hipótesis de diferencia de medias o proporciones se comparan los resultados de las unidades de tratamiento inscritas y las parejas de las unidades de comparación o no inscritas. La diferencia de los resultados promedio de estos dos grupos es la medida de impacto que se puede atribuir al programa para cada observación tratada. ¿No? Esto es como... Esta misma diapo es perfectamente repetible, perdón, esta misma diapo es perfectamente repetible para regresión discontinua, para RCT, para diferencia en diferencia. Es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo en esta diapo. Este quinto paso es igual para todo lo que hemos hecho. ¿Bien? Siempre hay un test de hipótesis al final. Si lo único que hay nuevo en estos métodos es la forma de seleccionar al grupo control. ¿Bien? Aspecto a considerar respecto a la estimación de efectos por la vía de Propensity Score Matching.
primero, por definición, el pareamiento solo puede efectuarse a partir de variables observables. O sea, si incluso en el mejor de los casos tengo esta variable con, esta base de datos, perdón, con 100.000 variables. Tengo hasta, no sé, pues, si le gusta el Colo la U, tengo si le gusta el Real Madrid o el Barcelona, y tengo, de las chicas, tengo si les gusta en Argentina Boca o River, o si no les gusta ninguno, y tengo además si su preferencia política, y tengo como votó en las últimas elecciones, y además de eso tengo, tengo el tamaño de sus familias, tengo el ingreso de su familia, o sea, tengo 100.000 variables para identificarlo. Bueno, lamentablemente son variables observadas, ¿cierto? O sea, de hecho están observadas y fueron medidas por alguien para ingresarlas a una base de datos. Pero muy probablemente no existe una encuesta en la cual se haya preguntado, por ejemplo, por predisposición al trabajo asalariado, ¿ya? O sea, no hay ninguna base de datos en el mundo en el cual esté metido su nombre y diga, Jocabet tiene una propensión al trabajo asalariado de 25 puntos, cualquiera sea la escala de eso. En cambio, Catalina tiene una propensión al trabajo de 62 puntos. Eso no está medido, ¿bien? Y no es directamente observable, ¿bien? La inteligencia es un constructo no directamente observable. Es un constructo que se procura medir con algo que ustedes seguramente han escuchado nombrar, que se llaman los test de coeficiente intelectual y todas esas cosas, pero no, por cierto que hay algunos test más robustos que otros, ¿cierto? Como para calcular la inteligencia de las personas o rankear a las personas de acuerdo a su inteligencia. Pero hay muchas cosas que de hecho no están aplicadas en usted. Muy probablemente yo en ningún lado del mundo voy a conseguir una base de datos en donde encuentre el coeficiente intelectual de cada uno de ustedes y el mío. Esa base de datos no existe. ¿Bien? Entonces, es muy probable que yo, aunque tenga 100.000 variables en la base de datos, no tenga todas las relevantes y por lo pronto solo voy a tener las medibles, no las no medibles, ¿cierto? Ahora, si alguna característica no observable incide en la decisión de participar, y también podría incidir en el output del programa, por ejemplo, el coeficiente intelectual, ¿bien? O por ejemplo, nuestra predisposición a trabajar asalariado, o nuestra disposición a trabajar con trabajo independiente, la estimación de efectos por la vía del propensity score matching podría estar sesgada. Y esto ustedes tienen que tenerlo muy presente en los papers que les mandé. O sea, en qué medida esas variables que hay ahí puestas, que se usaron para machear, ¿cierto? Para encontrar los clones, son variables que efectivamente dan cuenta de similitudes entre tratados y controles. ¿En qué medida esas variables permiten capturar la probabilidad de participación? ¿Bien? Y también teniendo en cuenta que puede haber variables no observables y que por lo tanto no están incluidas dentro de las 100.000 de la base de datos, que serían claves para determinar la participación, pero que no están. Entonces uno hablaría ahí de un sesgo de variable excluida para el matching, ¿bien? Porque uno juzga la bondad de los sujetos para hacer clones de otros sobre la base de datos de un dataset que lamentablemente no tiene todas las variables que debería tener, entendiendo por las variables que debería tener aquellas que determinan la participación de un sujeto, tiene menos que esas variables, no tiene la más importante y muy probablemente eso deteriore significativamente la calidad del procedimiento de matching que estamos haciendo. O sea, si la variable más importante para determinar la participación de alguien en un programa no está dentro de las 100.000 variables que tengo en el dataset, entonces muy probablemente mi procedimiento de matching sea menos válido, sea menos potente. Además de esto, el pareo debe efectuarse a partir de variables idealmente que no hayan sido afectadas por el programa, porque si son variables que han sido afectadas por el programa, muy probablemente los tratados van a ser más distintos todavía a los controles y me va a costar encontrar candidatos a controles idóneos para utilizarlo como clon de los tratados, ¿cierto? Y un tercer aspecto, antes de que nos vayamos al break, es que los resultados de la estimación del método de pareamiento solo son tan buenos como las variables utilizadas para el pareamiento. O sea, son tan buenos como aquellas 100.000 variables que tengo al lado derecho.
Entonces, sí, muy probablemente en la capacidad de un programa de aumentar los ingresos, o perdón, en la decisión de participar de una persona en un programa que está hecho para aumentar los ingresos, muy probablemente súper poca incidencia va a tener si es que a mí me gusta, de los equipos argentinos, si me gusta River, Boca, Banfield o Independiente. ¿Ah? Muy probablemente eso sea solamente chimuchina. Entonces podría tener 100.000 variables que para efectos de cuantificar la probabilidad de participar en el programa puedan ser basura. ¿Bien? Pues bien, cuando tengo 100.000 variables de basura que en realidad no predicen en nada la decisión de inscripción, entonces en realidad mi procedimiento matching seguramente me va a entregar resultados penca. Ahí nomás, ¿vale? Hagamos un break, unos minutos, y ¿cuánto se llama? Y volvemos a la reunión en 10 minutos más, ¿vale? Ok. Seguimos grabando. Entonces, vamos a la PowerPoint. Vamos a ver antes de comenzar, estoy echando que me va a quedar poco tiempo hoy para terminar con Matching, así que voy a hacer Logit hoy, para que se entienda el Logit con Stata, y en la próxima clase del miércoles vamos a ver ya el Matching de verdad. Vamos a aprovechar la sesión de hoy para ver algunas particularidades del matching que es un poquito más complejo tratar en Stata. Sigue siendo muy fácil, pero quiero que se entienda bien más que la repitamos como mono. Lo que quería decirles es que es muy común que Propensity Score Matching, al igual que todos los otros métodos, ¿ah? No solo para Propensity Score Matching, sino que también para regresión discontinua y para Random Control Trial, se ocupa en conjunto con diferencias en diferencias, siempre y cuando dispongamos de información de línea base y de información de salida para los dos grupos, ¿eh? Entonces, cuando se dispone de datos de línea base sobre los resultados, el pareamiento se puede combinar, regresión discontinua también, y RCT también se puede combinar con estas técnicas, con diferencias en diferencias para mejorar su calidad. Bien, entonces, ¿cómo sería eso? El pareamiento debe realizarse a partir de características observables de la línea base. Eso lo hemos dicho, el matching se hace con variables de línea base, no se hace con variables de salida. Lo que uno juzga con variables de salida después es la diferencia del outcome, pero no el matching. ¿Bien? Segundo, para cada unidad inscrita se debe calcular el cambio de los resultados entre los periodos antes y después, ¿cierto? O sea, cuánto era el outcome antes, cuánto era el outcome después. Tercero, para cada unidad inscrita debe calcularse el cambio de los resultados entre los dos periodos, el antes y después, para la comparación pareada de esta unidad. Y réstese la segunda diferencia de la primera diferencia, es decir, aplíquese el método diferencia en diferencia. Y por último, calcúlese el promedio, dobles diferencias entre tratados y no tratados. Y ahí sería el resultado final matching sumado a diff and diff. ¿Bien? Algunas limitaciones del procedimiento de Propensity Score Matching, que es bueno que las tengan presentes. Dígame. Disculpe. Es que no se está viendo el PPT, por si chupa. acaso. Ya, sorry. Déjenme compartir de nuevo.
¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, estas diapos las voy a subir ahora. Estoy atrasado en algunas clases que no he subido, así que las voy a subir ahora y las PowerPoint también. Veamos algunas limitaciones del Propensity Score Matching que ya hemos mencionado, ¿cierto? En primer lugar, se requiere un conjunto de datos amplios sobre grandes muestras de unidades, o sea, necesitamos hartas columnas, ¿cierto? Hartas variables que eventualmente, a lo mejor algunas de ellas son basura, como les había mencionado, para explicar la decisión de participar o no participar, pero como no sabemos cuáles son basuras, a priori no sabemos cuáles son basuras, no sabemos cuáles son importantes, entonces ojalá que tengamos muchísimas variables y también que tengamos muchísimos sujetos candidatos a controles por cada tratado. ¿Bien? Incluso cuando estas bases de datos están disponibles, puede que se produzca una falta de rango común entre el grupo de tratamiento, el grupo de inscrito y el conjunto de no participantes. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un problema que lo habíamos llamado de falta de soporte común, ¿cierto? Cuando los dos histogramas no se superponen lo suficiente. Solo se puede aplicar el pareamiento basándose en características observables. Bien, entonces, este tercer punto es, si ustedes lo ven en la literatura, de hecho me parece que en algunos de los papers que les pasé lo mencionan, y es sano que los investigadores mencionen los alcances de su investigación, y ustedes deben tener muy presente esto cuando hagan sus informes, es que el supuesto detrás de esto es que la decisión de participar queda adecuadamente modelada por las variables que incluí para el Propensity Score Matching. Si dentro de esas variables tengo basura y me falta la o las variables más importantes que determinan participación en el programa, entonces todo esto que hemos hecho se pone en tela de juicio. Esta debilidad del matching en particular lo hace el método menos sexy entre todos los evaluadores. ¿Bien? O sea, uno ocupa matching cuando en realidad está liquidado y no tuvo nada más que ocupar. Y no es que sea fácil. O sea, acabamos de decir que necesitamos una base de datos muy grande, con muchos candidatos a control, ¿cierto? Y que cumpliendo ese requisito, bueno, hacemos este procedimiento. Bueno, este procedimiento, a pesar de ser exigente desde el punto de vista de tener esa base de datos gigante, si tengo la base de datos gigante, pero la variable que determina la participación no está dentro de las 1000 variables que incluyen el dataset, entonces esto igual viene con pifia. Y es la principal pifia del método. ¿Ven? Que los investigadores serios cuando utilizan esto ponen un montón de limitantes. Dicen, mire, conseguí una base súper grande para hacer el matching, lo cual ya es bueno, pero tenemos la intuición de que la variable que determina la participación, por ejemplo, es el nivel de pobreza. Y yo, dentro de estas 1000 variables, lamentablemente no tengo nivel de pobreza. ¿Ya? A lo mejor tengo algunas variables que dan señal de ese nivel de pobreza, como nivel educacional, por ejemplo, o como cantidad de metros cuadrados de la vivienda. Ustedes comprenderán que una persona que vive en una vivienda con muchos metros cuadrados es menos probable que sea pobre que una que vive en una vivienda de menos metros cuadrados. Entonces tengo como proxies de esa variable que es pobreza, ¿cierto? Bueno, pero me encantaría tener, en vez de el proxy de pobreza, me gustaría tener pobreza. Sin embargo, si no la tengo dentro de esas 10.000 variables, insisto en el punto, voy a ir deteriorando la capacidad de mi matching para recoger un grupo control adecuado. ¿Bien? Y por último, el método del Propensity Score Matching es más fiable cuando se conocen las reglas de asignación del programa y las variables fundamentales, en cuyo caso el pareamiento se puede llevar a cabo con esas variables. O sea, por ejemplo, un ejemplo de eso, uno puede usar matching relativamente tranquilo cuando tiene variables que indican simultáneamente muchas cosas de las personas. El puntaje, la ficha de protección social, por ejemplo, que ya no existe, actualmente existen los tramos del registro social de hogares, pero cuando existía el puntaje FPS era como una súper buena herramienta para usarla como dentro de un matching, para que esa fuera una de las 1000 variables. ¿Bien? Si ustedes actualmente, cualquiera que quiera evaluar política social, yo no voy a contar con esto porque el puntaje de la FPS no existe. A lo mejor podría ser ingreso,
Ingreso podría ser también una buena variable para hacer matching en la mayoría de los programas sociales. ¿Bien? Entendiendo que el ingreso determina la decisión de participar. Acuérdense que todo esto, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo procurando predecir esa decisión de participar. ¿Vale? Vamos a parar acá esto y vamos a traernos la otra PowerPoint. Entonces vamos, esta PowerPoint del taller, esta PowerPoint que vamos a ver ahora es para varias, es para regresión discontinua, para matching. Los voy a tratar de subir separada a lo que subí la otra vez, porque me parece que la otra vez subí la de regresión discontinua, entonces voy a sacar de esta diapo aquellas diapos que ya les mostré en esa ocasión. ¿Bien? Bueno, trabajaremos con una base de datos ficticia, esta es la base de datos del Heller Martínez, ¿cierto? Que contiene en conjunto un conjunto de antecedentes para un programa de subsidios a salud. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el outcome de esto? ¿Cuál era la variable dependiente de este programa? ¿Cuál era la variable que este programa que se llamaba ISP pretendía modificar? ¿Lo recuerdan? De otras ocasiones en las que hemos visto este ejemplo. ¿Colegas? ¿Para qué estaba hecho este programa? Bueno, estaba hecho para reducir el gasto en salud. ¿Bien? Entonces, el outcome de esto era el gasto en salud, en dólares. ¿Bien? IPS subsidia a seguros de salud para los hogares rurales pobres y cubre costos relacionados con atención primaria y medicamentos. El propósito central de IPS consiste en reducir el gasto en salud de las familias pobres, el per cápita anual. Entonces, dentro de la base de datos ISP, hay una variable de outcome que se llama gasto promedio en salud de las familias pobres. El programa se implementa de manera piloto en 100 localidades seleccionadas al azar. Se efectúan 2 rondas de encuestamiento en que se miden las variables relevantes antes de la implementación y después de la implementación. Y la línea base, justo antes del comienzo del programa, el gobierno contrata una empresa de encuestas para que realice un sondeo de una línea base en 4.959 hogares de los pueblos participantes. Y se tiene esta tabla. ¿Bien? Bueno, la variable que nos interesa para el matching es si está inscrito o no está inscrito. Y tenemos estas variables de aquí abajo: edad, edad del jefe de hogar, edad de la esposa del jefe de hogar, si la jefatura es masculina o femenina, 0 si es mujer, 1 si lo es. Si la familia tiene ascendencia indígena, y si la vivienda tiene o no tiene piso de tierra. ¿Vale? Vamos a hacer matching con algunas de estas. Bien, vamos a utilizar estas variables, edad de la esposa, jefatura femenina, indígena, piso tierra. Y el índice de pobreza, aquí está, que está entre 0 y 100, para el procedimiento de match. ¿Bien? Ya, déjenme mostrar la base de datos. ¿Se ve Stata en la pantalla? Sí, se ve. Ya. Vamos a hacer un pequeño truco. Quiero que vean la base de datos. Aquí está. Bien. Estas variables por lo general tienen ID. Un ID es un indicador de persona. Bien. Entonces, en este caso, el programa tiene comunidad de intervención hogares. Entonces, fíjense ustedes que hay 2 ID de hogares. O sea, 2 ID por cada hogar. Aquí está el hogar 5, que está 2 veces, el hogar 11, que está 2 veces, el hogar 13, que está 2 veces. O sea, hay 2 observaciones, 2 líneas por cada hogar. ¿Bien? Y aquí está el índice de pobreza de ese hogar, entre la entrada y la salida. Fíjense que, en realidad... ¿por qué hay 2 registros por cada hogar? Y aquí me interesa que vean la columna ronda.
ronda, yo me lo pasé, lo voy a volver a poner, ronda en la PowerPoint. Ronda es el momento en que se realiza la medición. O sea, esta es la variable que determina si la medición es de línea base o de línea de seguimiento. Y tiene dos valores, 0 y 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo el dataset. Tengo el hogar 5. ¿Bien? Y tengo ronda. ¿Dónde está? Ahí está ronda. Tengo 0 y 1. ¿Qué será la primera línea para el hogar 5 y qué será la segunda línea para el hogar 5? Díganmelo ustedes, por favor. La primera son los datos de la línea base y la segunda de seguimiento. Perfecto, ¿cierto? La primera es de línea base y la segunda es de seguimiento. En ISP, en la base de datos que nos facilita el Herler Martínez, fíjense ustedes que a diferencia de algunas variables como edad, por ejemplo, que en la línea base la edad del jefe de hogar era 25 y la salida era 20, perdón, en la línea base era 24 y la salida era 25, todas las otras, tamaño del grupo de hogar, el piso de tierra, todas las otras son iguales. O sea, en realidad, independientemente de que esta sea la ronda 2, en muchas de las variables, el valor de línea base está repetido. ¿Bien? Entonces, en realidad, tal como lo hemos dicho en varias ocasiones hoy, la línea base uno la ocupa únicamente para hacer el match, no la ocupa para hacer la evaluación. ¿Ya? Aquí está el gasto en salud. Por ejemplo, este hogar aumentó su gasto en salud de 15,18 a 19,58. En este hogar en particular, el programa no funcionó. ¿Bien? Ahora, lo otro que hay que ver es si está inscrito en el programa o no. Y en este caso, ahí está la variable inscrito, es 1. O sea, este es un hogar que participó, pero que aumentó el gasto en salud. ¿Bien? Este es un hogar inscrito, el 2, inscrito igual a 1, ¿cierto? Este sí redujo el gasto por salud. Antes era 13, en la segunda medición es 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos el match? Voy a abrir un do file acá. Bien. Lo haríamos de la siguiente manera. ¿Cuál es la variable dependiente para hacer el match? ¿Qué es lo que yo hago cuando quiero hacer un propensity score match? Quiero predecir qué cosa. Si participan. Si participa o no participa, ¿cierto? Entonces si lo hiciéramos sin logit, si lo hiciéramos con una regresión normal, podríamos decir, por ejemplo, reg, que es el comando stata para regresión, ¿cierto? Lo voy a agrandar un poco. Podríamos decir reg, ¿y cuál es la variable de participación? Esta, ¿no? ¿Dónde está? Inscrito. ¿Bien? Reg inscrito. ¿Bien? ¿Y cuáles serían las variables explicativas? Bueno, aquí están las variables. Ahí yo caricaturizaba y decía, tengo 1000 variables. En realidad tengo poquitas. ¿Ven? Tengo edad del jefe de hogar, edad de la esposa, escolaridad del jefe de hogar, escolaridad de la esposa, si el jefe de hogar es mujer, si es indígena, tamaño del hogar, piso de tierra, si tiene o no tiene baño, la cantidad de hectáreas, la distancia al hospital. Voy a utilizar todas estas. ¿Bien? Las copio. Hay pobreza, creo que está por aquí. Índice de pobreza. ¿Bien? Las copio y las pego. Ustedes saben que en Stata una regresión se hace correr tan sencillo como eso, ¿cierto? Entonces se pone la variable dependiente, que en este caso es inscrito, y se ponen las variables explicativas de ahí hacia la derecha. ¿Se acuerdan de eso? No creo que sea muy añejo, ¿sí? ¿Vale? Es una regresión bien sencilla. Entonces uno hace correr esto, y lo que arroja Stata es una tabla. ¿Bien? Hay un pequeño detalle. ¿Con qué ronda a mí me interesa hacer la predicción de participar? ¿Con las dos o solo con la línea base? Solo con la de línea base. Tendría que hacer un filtro, ¿cierto? Y ronda igual a ¿cuánto? 0. 0, exactamente. Y ronda igual a 0. Entonces, chuta. Entonces repito. Y tengo esto, ¿bien?
A nosotros, para la evaluación, esto, claro, tiene una ciencia en sí mismo, porque yo podría decir, mira, ¿cuáles son las variables que aumentan la probabilidad de participación y cuáles son las que la reducen? Dígame usted. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significa que el índice de pobreza tenga un beta negativo? ¿Qué significa esto? Araceli, ¿cuál era la variable dependiente? El gasto en salud. En este caso, mira la Ah, no, regla. sí. Si estaba inscrito o no en el programa. O sea, si iba a participar. Exactamente. Entonces, ya que me dijiste eso, ¿qué significa que el coeficiente del índice de pobreza sea negativo? Que disminuye la probabilidad de participar. Exactamente. Mientras más alto el índice de pobreza, menor la probabilidad de participación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo podría decir que ser indígena aumenta la probabilidad de participar, la escolaridad del jefe de hogar aumenta la probabilidad de participar, la edad del jefe de hogar la disminuye, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero en realidad nosotros no estamos interesados en ver o sea, estamos interesados en determinar la probabilidad de participar solamente para buscar el grupo control. Esto no es objeto investigador, no es un objetivo del investigador por sí mismo, ¿cierto? Nosotros estamos evaluando esta cosa. Entonces, en los papers ustedes se van a encontrar comparan el promedio de edad de los tratados con el promedio de edad de los no tratados. Comparan la escolaridad de los tratados con la escolaridad de los no tratados. Eso en alguna medida ustedes lo vieron en los trabajos que ya hicimos. ¿Ven? Se verifica que hay este balanceo, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que ver acá no solo si hay el balanceo, sino que hay la probabilidad del propensity score matching. ¿Bien? Ahora, hay una línea de comando, a ver si me funciona, si me acuerdo. No estoy seguro que me acuerde, pero hay una línea de comando que uno puede hacer en Stata después de las regresiones que se llama predict. Bien, predict nos va a generar una variable a la que vamos a llamar probabilidad, que para cada sujeto, para cada uno de estos sujetos que está en la base de datos, me va a dar la probabilidad predicha por este modelo de regresión. ¿Bien? Y esa variable se llama probabilidad. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan aquí abajo, me creó probabilidad. Me funcionó, me acordaba. ¿Bien? Entonces yo abro el dataset y acá me aparece probabilidad. ¿Bien? Pero esa variable, a ver si... Chuta. Ahí hay algunas pifes, miren. Me da negativo. ¿Bien? O eventualmente me puede dar mayor que 1. Y las probabilidades no son negativas y no son mayores que 1. De hecho, yo puedo volver acá y pedirle que me haga un summarize, una estadística descriptiva de la variable que creé. ¿Bien? Va. Y fíjense que el promedio es 29, lo que llamaríamos 29%, pero el mínimo es negativo. Entonces, no, aquí hay algo malo, ¿bien? ¿Y por qué pasa esto malo? Bueno, porque los modelos de regresión, lo que en la diapo está identificado como regresiones lineales, son una mala idea. Es por esto que uno usa el logit, ¿ok? Entonces vamos a hacer logit y vamos a copiar lo mismo. Son las mismas variables de la regresión original, ¿bien? ¿Bien? Entonces tengo logic, se ve igual, lo único que cambió fue, cambié rec por logit, es la única diferencia entre los dos comandos, y lo hago correr. Y fíjense que el output se parece un montón, ¿vale? De hecho, en alguna medida lo puede interpretar de la misma forma. Índice de pobreza disminuye la probabilidad de participar, edad del jefe de hogar la disminuye, etc. Pero lo que me importa no es esto, sino lo que me importa es
la probabilidad que esta cosa predijo. Entonces acá voy a escribir predict. Le vamos a dar otro nombre para que no se confunda con la anterior. Predict. Probabilidad -logit. ¿Bien? Y voy a ejecutar. Y ahora voy a hacer un summarize de probabilidad -logit. Y fíjense lo que pasa. El mínimo no es negativo. Entonces, eso es algo deseable. Bien. Ahora tengo una columna de probabilidad realmente tal. Si la veo en el dataset, está acá. ¿Cómo le llamamos a esta columna en el contexto de matching? ¿Cómo se llama esta probabilidad? Catalina, ¿te acuerdas cómo le llamamos a esto? Félix. La probabilidad no tenía de participación. Es la probabilidad de participación, ¿cierto? Pero ¿cómo se dice eso en inglés? PM algo. Era algo así. PSM, Propensity Score Matching. Eso. Estos son los Propensity Score Matching. ¿Vale? Acá están. ¿Bien? Claro, tengo 2 por cada sujeto, por cada hogar, porque tengo la ronda 0 y la ronda 1. Eso es un poco molesto, ¿ya? Porque acuérdense que el grupo control yo lo hago solamente con información de línea base. Entonces, para no pasar esa molestia, vamos a hacer keep if ronda igual a 0. O sea, me voy a quedar solamente, en la base de datos me voy a quedar con los registros de línea base. Me voy a borrar todos los ronda igual a 1, porque no me sirve. El matching yo lo hago con variables de línea base. ¿Bien? Entonces vuelvo a ver la base de datos, y fíjense ahora que en ronda hay puros ceros. Entonces, esta base de datos sí es solo de la línea base. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo tengo este hogar, que es el 5, con, me voy a ir un poquito a la derecha, el hogar 5, es la fila 1, para que lo vean mejor, que tiene un Propensity Score Matching de 0.2650, y este hogar participó. ¿Dónde está? Inscrito 1. ¿Ok? Entonces, el hogar 5, que está inscrito, tiene un Propensity Score Matching de 0.26. ¿Ok? El hogar 2, cuyo ID es 11, que también está inscrito. Bueno, este no puede ser un control, pues este participó. ¿Bien? Bueno, ahí, busquemos un 0. Aquí hay un 0. La fila 27. El Propensity Score Matching de este es 0.51. ¿Podría ser un buen match del primero? ¿Qué creen ustedes? No. No, pues está lejos, ¿cierto? Está lejos. No están cerca. Este a lo mejor podría ser un mejor match de este, del 2. ¿Cierto? Porque tiene 0.57. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora y donde vamos a quedar hoy es que si yo hago esto a mano, me muero del aburrimiento, porque a cada uno le tendría que buscar, a este 0.57 tendría que buscar un no tratado con un puntaje similar a 0.57, a este tratado, perdón, con PSM de 0.27 tendría que buscarle un no tratado y así sucesivamente. Y eso es una lata. Eso no. Afortunadamente Stata nos ayuda a eso, pero quiero que se entienda conceptualmente lo que estamos haciendo. Tenemos esta columna que se llama Propensity Score Matching, y sobre la base de esa columna, Propensity Score Matching, vamos a identificar cuáles de todos los candidatos a control que hay en la base de datos es el mejor clon de cada uno de los tratados, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer más tranquilos la próxima clase. ¿Les parece? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Todavía no identificamos grupo control. Lo único que dijimos es, tenemos personas
hogares tratados con un propensity score matching, tenemos hogares candidatos a controles con un propensity score matching, tenemos el propensity score matching, ahora podemos tomar la decisión sobre la base de esta columna que está pintada en azul, de cuál es el mejor clon de cada tratado. Bien. Voy a ver si me sale algo antes que congelemos hoy. Voy a hacer un ist de probabilidad logit by inscrito. Creo que esto me va a tirar los dos, voy a cruzar los dedos. Esto me debería tirar los dos histogramas. A ver. Chuta. Ahí están. Ahí están. Mira que tengo buena memoria. No son iguales para nada, ¿cierto? Acá están los inscritos. A ver, espérense. Acá están los no inscritos, los 0, y acá están los 1. ¿Bien? Acá están los inscritos. Vean ustedes, el propensity score matching, en el caso de los no inscritos, se mueve entre 0 y 1, y en el caso de los inscritos se mueve entre 0 y 1 también, pero la buena noticia es que el área horizontal de este histograma más o menos se superpone bien con el área horizontal de este otro. ¿Me explico, no? Por ejemplo, para este hogar con un propensity score matching de casi 1, acá tengo candidatos a controles. Entonces, hay soporte común. Se superponen más o menos bien estos dos gráficos. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, que ahora no me acuerdo muy bien cómo se hace, es superponer estos dos gráficos para hacer ese gráfico de soporte común y vamos a hacer al final del día la estimación de efecto. ¿Vale? Bien. Ya, chicas, chicos, lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo el miércoles. ¿Les parece? Ya, Sí, profe. profe. Gracias. Gracias. Ya, colegas, que les vaya bonito. Igual que esté bien. Chao. Profe. Ya, profe.